Estamos de regreso a un punto y contrapunto. Durante el mensaje ofrecido por el presidente López Obrador este domingo, señaló que su administración prioriza las libertades y no las prohibiciones, y dijo que respeta la libertad de elección de todos los ciudadanos en todos los aspectos, en posturas políticas e ideológicas, en creencias religiosas y en orientaciones sexuales. ¿Qué significa este mensaje? ¿Abre la posibilidad a que las iglesias tengan una participación en la vida política del país? ¿O es un llamado al respeto a los derechos humanos de las personas LGBT? Casarse y tener los mismos derechos que cualquier matrimonio. Veamos el contexto. Durante su mensaje con motivo del primer informe de gobierno entregado por Andrés Manuel López Obrador al Congreso, el mandatario reconoció que su principal desafío es la seguridad. Dijo que, contrario a las dos administraciones previas, no busca resolver la inseguridad y la violencia con acciones policiales o militares, sino creando mejores condiciones de vida y de trabajo. Con 58.600 elementos de la Guardia Nacional desplegados en el país, el mandatario reconoció que no se ha logrado reducir la incidencia delictiva y reiteró su convocatoria a realizar la cuarta transformación de México. Estamos transitando hacia una verdadera democracia para corregir ineficiencias y malas prácticas y actitudes en el ejercicio gubernamental. Señaló que la mejor decisión de su administración ha sido la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Dijo que el Estado ha recuperado su papel como promotor del desarrollo y que se han ahorrado 145,000 millones de pesos en 9 meses de gobierno. Reconoció poco crecimiento económico, pero destacó que no hay recesión y que es menos injusta la distribución del ingreso. Hay más desarrollo y hay más bienestar. Destacó los programas sociales como la pensión a adultos mayores y las becas que reciben 10 millones de estudiantes. El próximo año, o a más tardar en 2021, ningún joven se quedará fuera del trabajo o del estudio. También informó que en los primeros 7 meses del año se crearon 300,000 empleos. Volvió a pedir la aprobación de iniciativas como la revocación de mandato, la consulta popular y la cancelación del fuero. Y señaló que su gobierno pone por encima el respeto a las libertades por sobre las prohibiciones y respeta escrupulosamente la libertad de elección de todos los ciudadanos en todos los aspectos, en posturas políticas e ideológicas, en creencias religiosas y en preferencias sexuales. En política externa, reiteró que su principio es el de cooperación y destacó que con Estados Unidos busca una relación de respeto, colaboración y solución negociada a problemas. Punto y contrapunto. Bueno, seguimos discutiendo el tercer informe de gobierno del presidente López Obrador. Y Ader, yo quería preguntarte sobre el último punto que hizo Lisa en el bloque anterior, el hecho de que, en efecto, al único servidor público al cual el presidente se refirió directamente fue a Manuel Bartlett. Sí. ¿Cómo lo ves? A mí me brinca mucho el tema de las investigaciones que han salido a la luz. Creo que cuando lo hablamos con el caso Lomelí y con otras acusaciones, se tiene que investigar y llegar a fondo, y una investigación seria, real, objetiva, neutral, y si se encuentra cualquier caso, que es muy evidente que hay cosas muy extrañas, primero tienen que destituirlo y segundo, pues tendrán que fincarle responsabilidades, y en un momento dado incluso, si las responsabilidades llegan a ese nivel, pues entonces que también se subasten las supuestas propiedades. Dicho esto, también es cierto que hay un lobby muy fuerte, como lo decía hace ratito con el caso de las farmacéuticas. Hay un lobby muy fuerte que se está viendo afectado por la posición del presidente López Obrador de llevar una política energética soberanista, y hay una presión muy fuerte en ese sentido. Entonces, hay que diferenciar una y otra, que se haga justicia, que se investigue este caso. Para mí, el señor Manuel Bartlett siempre ha sido una de nuestras grandes contradicciones, pero también con mucha claridad que esto no se preste para linchamientos mediáticos que beneficien a estas empresas multinacionales que se han visto también perjudicadas por la política soberana del presidente López Obrador. Bueno, a ver, ahí está claro y contundente. Eder, en efecto, ha dicho y ha criticado en varias ocasiones la presencia de Bartlett en este sexenio, pero ¿le quieres contestar a este punto en específico o quieres que pasemos a otros temas para no quedarnos nomás en el de aquí a lo mejor nos podemos agarrar para otros, porque es la respuesta de Eder, salvo la parte de que Manuel Bartlett no es santo de su devoción en la Cuarta Transformación, es la respuesta que da la secretaria de la Función Pública, la irresponsable respuesta que da Irma Erendira Sandoval, porque de entrada dijo que se lo llevó justo a la parte del linchamiento mediático y de un querer hacerle algo a Manuel Bartlett por lo que en este momento representa, que, bueno,
está de entrada descartando la posibilidad o lo está exculpando al decir que Manuel Bartlett se hizo de estas propiedades cuando no era funcionario, cosa que además es absolutamente falsa. De hecho, los piquitos más grandes de adquisición de Bartlett son cuando entraba a la función pública. En el Senado fue como el último. Su pareja, su cónyuge, no tenía una sola propiedad antes de que se casara con Manuel Bartlett, y después el ascenso patrimonial es brutal, ¿no? Y sí llama mucho la atención, que pasó un poquito como con el caso de Hertz Manero en el informe de del año de gobierno. O sea, solamente ha mencionado en estos 3 informes a 2 funcionarios que están en problemas o que están en la mira de investigaciones periodísticas. Fue el caso de Hertz Manero cuando se comprobó que compartía el abogado incluso de Lozoya, que compartían la defensa con el abogado de Lozoya, y ahora es Manuel Bartlett porque está en el centro de esta investigación periodística que pues no se ha podido comprobar más allá del dicho de no es verdad y demás, que cada una de las informaciones presentadas sea falsa. Entonces, pues sirven este tipo de informes, este tipo de cosas para mostrar dónde está en este tipo de mensajes muy velados el apoyo presidencial, y creo que sí es algo que no podría escaparse del análisis. Muy bien. A ver, Lisa, yo sé que te encanta la política exterior igual que a mí. ¿Quieres hablar algo de política exterior o hay algún otro punto del informe que quieras destacar? Política exterior y economía, para no casarme otra vez con los temas de seguridad, aunque traemos muy buenas cifras también de los temas de seguridad. Política exterior, me pareció interesantísimo que el informe comenzó precisamente con la mención de Centroamérica y el tema de los aranceles con Estados Unidos, la negociación, y el hecho de que la respuesta haya sido positiva, en tanto que se logró la cancelación de los aranceles, se empezó esta política migratoria que hemos criticado tanto en esta mesa, que no nos gusta habernos convertido en la policía migratoria de Donald Trump, y se siguió con el tema de Centroamérica, que hemos festejado también en esta mesa de manera reiterada, porque sí nos parece que es una atención a las causas estructurales de la migración. Me faltó quizás un poquito más de la diversificación de las relaciones económicas de México, que es una cosa que sí se ha hecho, ¿no? Sí se sostuvieron varias reuniones, el canciller estuvo buscando el apoyo de Europa, no solo para el plan de reconstrucción de Centroamérica, sino también en un esfuerzo de diversificación de las relaciones internacionales de México. Me sobró este tema de las cancelaciones de ProMéxico, de nuevo con las mentiras de que no existen agencias de promoción de comercio exterior y de inversión de distintos países, que por supuesto que existen. El caso que conozco más de cerca yo es el caso alemán. Pero concentrándonos ya un poquito en la parte económica, yo insisto en mi preocupación. Ayer hice una pequeña investigación sobre cómo está el estado de las finanzas públicas, porque si bien es cierto que él habló, por ejemplo, de superávit primario de 1%, sí es cierto que habló de estabilidad cambiaria, de un estancamiento de la economía reconocido, le faltó darnos ciertos datos que quizás puedes contextualizar un poquito más por qué hay tanta preocupación sobre el sector económico, que no necesariamente está relacionada con ser crítico de la persona Andrés Manuel López Obrador o de ser anti-cuarta transformación, sino que ofrecen pues un panorama un poquito más grande. Los ingresos totales del sector público han caído 19% de julio de este año en comparación con julio del año anterior. Si hacemos el agregado de todos los meses de este año, han caído en 2.7%. Los ingresos petroleros han disminuido en 26% también de julio de este año comparado con julio anterior, y los ingresos tributarios también han caído en un 7.5%, pese a que ayer, por ejemplo, se nos informó de un incremento en la recaudación de ciertos impuestos, sobre todo relacionados con el sector energético, que si bien es cierto existe, todavía no alcanzan para compensar ciertas pérdidas creadas por la incertidumbre precisamente de este gobierno, que lo que necesita es reactivar muchísimos sectores, los sectores de la construcción, los sectores de los servicios, los sectores del consumo, que siguen presentando pérdidas o decrementos importantes mes con mes, y en comparación con el año anterior, pues no terminan de ponerse en una posición superavitaria. Y eso es preocupante por dos motivos. Uno, porque lo que te dice es que el crecimiento económico dependerá de la posibilidad y la disposición del gobierno federal a gastar, que no necesariamente es una cosa que esté mal. Mucho crecimiento económico se da a partir del gasto público, pero si los proyectos dependen de que solo invierta el sector público y no invierta el sector privado, eso en el largo plazo termina por convertirse en deuda. Claro. Y la segunda cosa... Que la deuda no necesariamente es mala, tampoco. No necesariamente es mala, pero lo que sí vimos, por ejemplo, y le criticamos mucho al sexenio de Enrique Peña Nieto, fue el aumento desmedido en la deuda, ¿no? Que llevaba las finanzas públicas pues a un punto en donde si de pronto el mundo entraba en recesión, si de pronto la productividad energética
estratégica de Pemex caía, sí nos podía empezar a poner en graves problemas, sobre todo cuando se tiene un gobierno que le apuesta tanto a las transferencias directas por la vía de los programas sociales. Entonces sí me parece que había esa necesidad de contextualización, sí me parece que debemos prestar atención a esas críticas, porque muchas de ellas no son críticas malintencionadas, no todo es estar en contra de la política de soberanía energética o soberanía alimentaria del presidente, y que sí nos deberían servir para pues, entonces planear al interior de ese gabinete cómo regresamos la confianza, cómo hacemos que el sector privado también invierta, independientemente pues, de las buenas noticias que de alguna u otra manera pudiéramos tener en temas de inversión extranjera directa. Sí, recordaba nada más lo de la deuda, porque esta mañana en el debate, en la mesa política que tuvo Daniel en Despierta, el presidente del PRI, Alito Moreno, le recordaba a Marco Cortés la política de endeudamiento también del gobierno de Felipe Calderón. Sí, totalmente. Querida Natalia, ¿qué otro tema destacarías del informe? ¿Qué otro tema que agarra tu decisión? Bueno, coincido con Lisa, creo que el tema de, como por ejemplo las relaciones bilaterales entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos es algo que también tenemos que prestar atención sobre las políticas migratorias, que justamente denota pues esta falta de soberanía, ¿no? En ese sentido. Pero creo que también yo quiero volver al tema de seguridad. Creo que el tema de seguridad es importante, sobre todo por lo que ha estado pasando, como por ejemplo hace poco con Coatzacoalcos, con Jutepec, con Acapulco, digamos que se ha visto un incremento en las acciones del crimen organizado en centros nocturnos, ¿no? Y en ese sentido creo que también me parece lamentable que Andrés Manuel no se haya tomado un tiempo para hablar sobre el tema de la violencia y los feminicidios, que es un tema que está posicionado en la agenda de la Ciudad de México. Por supuesto, los crímenes de odio, y que finalmente también interpela justamente que sí, hablamos de que la seguridad tiene que ver con una condición histórica que viene arrastrando desde sexenios y décadas, pero que al final de cuentas sí tendríamos que tomar en cuenta cómo estos programas sociales nacionales, como por ejemplo el Plan Nacional de Desarrollo, Jóvenes Destruyendo Futuro, porque en realidad vemos cómo esta violencia pues se interpela, ¿no? Y al final de cuentas la población de las juventudes, y las juventudes que están en contextos más precarizados, como lo pueden ser las personas LGBT jóvenes, las personas migrantes jóvenes y las personas desempleadas jóvenes, ¿no? Al final de cuentas creo que ahí también tendríamos que poner especial atención en la política pública y en la política nacional. ¿Jóvenes Construyendo no te gusta como programa? Me parece que tendríamos que centrarnos en los cómo en el sentido de poder generar programas de saneamiento social. Y creo que el tema de los jóvenes, y sobre todo hace poco que salió una noticia sobre un niño, prácticamente un menor de edad, que fue asesinado, un niño sicario, tendríamos que tener especial atención. No me parece que sean como las líneas de acción más efectivas. Y es que la pacificación... Levantó la mano, perdón, porque ya escuchamos 3 contrapuntos. Por el bien de todos, primero los pobres, dice Andrés Manuel. Yo coincido en que si hay, más allá de la seguridad, que es algo que él reconoce que es un tema pendiente, si hay un tema pendiente en la agenda del gobierno federal, que ya no tanto en el gobierno de la ciudad, espero, es el asunto de género. Por el bien de todos, primero a las pobres. Creo que tendría que ser la gran consigna. Celebro que gracias al programa Jóvenes Construyendo Futuro y a las becas para preparatoria y universidad, el 95% de los municipios de este país, las juventudes del 95% de los municipios se están viendo beneficiadas. Celebro también que por primera vez en la historia, 9 de cada 10 familias de grupos originarios se están viendo beneficiadas también con un programa de gobierno federal. Esos son programas que atienden desde la raíz el tejido social, que también tiene que ver mucho con el asunto de la seguridad, pero para que esos temas de profundidad empiecen a verse reflejados en mejorar la seguridad, va a tardar un poco. Y creo que sí hace falta una estrategia, o más bien que la estrategia que impulsó el presidente, acompañado de la Guardia Nacional, comience ya a dar resultados. E insisto, el asunto del tema de género es muy importante que y de género también entendiendo el asunto de la diversidad sexual. Claro. Sí se tiene que atender a profundidad. Por último, 20 segundos, le pone que hay una ausencia del discurso de pausa. construcción de paz que ya muchas veces hemos dicho aquí que es deficiente, de estos planteamientos de justicia transicional que no llegan, y no solo se verifica en el mensaje, sino en esto que yo no entendí qué pasó al final de por qué no se presentó la
famosa ley de amnistía, que hubiera sido algo bueno que hubiéramos estado. Supuestamente por eso, era como hoy o mañana, preferente. ¿no? No, pero como preferente ya no entra. Han dado un paso atrás que pues checa con el discurso. No hay ¿Lo retomamos nada el miércoles, te parece? Sí, me parece perfecto. El miércoles retomamos ese tema. Bueno, hasta ahí los puntos principales del informe del presidente, el primero o tercer informe del presidente López Obrador. A lo largo de la semana pasada estuvimos desmenuzando cada uno de estos temas y lo seguiremos haciendo a lo largo de la semana, pero es una pausa. Y al regresar, la oposición criticó el informe del presidente López Obrador y señaló que el gobierno es disfuncional y autoritario, con decisiones precipitadas y hasta con la pérdida de libertad y de sueños. Así dijo la oposición. Regresamos a Punto y Contrapunto.